Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana informativa aquí en Canal 19 2.0. Arrancamos este 19 horas de lunes con una buena noticia y una, digamos que regular. La buena es que ha venido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por Guadalajara esta mañana para firmar un protocolo con el consejero de Aragón. Básicamente supone que nos han presentado el acuerdo que soluciona el problema de la asistencia sanitaria en el señorío de Molina. Los vecinos de todo el oeste de la provincia ya no tendrán que hacer esos maratonianos viajes a Ciudad Real para hacerse pruebas diagnósticas, porque tendrán de alguna manera por ley garantizado que les van a atender en los hospitales de Aragón. Esa es la buena noticia, la buenísima. La regular es que le hemos preguntado al consejero qué pasa con el resto de la provincia y la atención prometida en hospitales de Madrid, y la cosa está difícil. No, lo siguiente. Lo dicho, que en este lunes 27 de mayo hemos amanecido en Guadalajara con la presentación de ese acuerdo, ese protocolo sanitario entre Castilla-La Mancha y Aragón, que va a beneficiar a unos 2.000 habitantes de 4 zonas de salud de la comarca del señorío de Molina. Los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha y Aragón han presentado este lunes los términos del convenio bilateral que van a firmar ambas regiones para acabar con las derivaciones de pacientes del señorío de Molina a centros hospitalarios manchegos. Se trata de un acuerdo que garantiza la atención de los molineses en hospitales de referencia de Aragón, los de Teruel y Calatayud en primera instancia y 2 centros de Zaragoza, el Clínico y el Miguel Servet, si fuera necesario. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Aragón podrán de esta manera beneficiarse de la asistencia sanitaria de atención primaria y de atención especializada en aquel centro hospitalario más cercano y más accesible desde su municipio, desde su domicilio, con independencia de la comunidad a la que pertenezca. De esta manera, los ciudadanos castellano-manchegos de los municipios y entidades singulares de Alcoroches, de Alustante, de Motos, de Checa, de Chequilla, de Mejina, de Orea, de Traíd, de Adobes, de Campillo de Dueñas, de Hombrados, de Morenilla, del Pedregal, de Piqueras, del Pobo de Dueñas, de Setiles, de Tordellego, de Tordesilos y de la Yunta podrán ser atendidos en los dispositivos sanitarios de Teruel. Y los habitantes de Villel de Mesa, de Mochales, de Algar de Mesa, de Milmarcos, de Fuentelsaz, de Amayas, de Labros, de Hinojosa, de Concha y de Tartanedo podrán ser atendidos en los centros y dispositivos sanitarios de Calatayud. De esta forma, los pacientes se ahorrarán, como mínimo, una media de 100 kilómetros en sus desplazamientos. El consejero Echaniz ha dicho que este convenio da seguridad jurídica para esta atención a más de 2.000 vecinos de 4 zonas de salud de la provincia, por primera vez en la historia. Este acuerdo supone, por primera vez, y quiero resaltar esto, por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma, por primera vez en la historia de Guadalajara, y gracias al empeño y a las gestiones realizadas por la Junta de Comunidades Autónomas y por el Gobierno de Aragón, que los ciudadanos de las zonas fronterizas de ambas regiones cuenten con la seguridad jurídica de poder ser atendidos en un centro que no pertenece a su comunidad y que, por lo tanto, en virtud de la legislación española, no tendrían derecho si no fuese por la cobertura jurídica de este convenio. El convenio a firmar tendrá una vigencia de 5 años, aunque se prorrogará tácitamente si ninguna comunidad dice lo contrario. Además, incluye un protocolo para la coordinación de la atención de emergencias sanitarias a ambos lados de la frontera autonómica. Para ello, hemos mejorado también la comunicación, que va a ser muy fluida, entre el 061, el Servicio de Urgencias de Aragón, y el 112 de Castilla-La Mancha. No se puede poner puertas al campo. De hecho, lo que hacemos hoy con este acuerdo es quitar las puertas al campo. El campo no tiene que tener puertas. La sanidad no tiene que tener puertas ni fronteras, porque de eso no entienden los ciudadanos. El convenio se firmará una vez sea ratificado por las Cortes Regionales y el Gobierno aragonés, pero el acuerdo tácito ya ha entrado en vigor. Además, se va a crear una comisión paritaria de ambos gobiernos que velará por su funcionamiento. Más complicado se ve desde la Administración regional la firma de un convenio similar con la Comunidad de Madrid. Un acuerdo que la presidenta Cospedal prometió en campaña electoral, pero que presenta muchas dificultades económicas, según ha dicho Echaniz. Pues ya ven el lado positivo de la noticia, una noticia muy esperada en el señorío de Molina. Decía el consejero de Aragón que no se pueden poner puertas al campo, que no se pueden poner puertas a la sanidad. Sin embargo, el problema que tenemos con los hospitales de Madrid sigue con la puerta bien cerrada.
Nos quedaría únicamente el ámbito de Madrid, donde es evidente que tanto en el corredor de Henares como en la zona de la Sagra toledana pues hay una relación fluida también de pacientes que tienen hospitales madrileños más cercanos, y esto es un ámbito sin duda de relación mucho más complicado, ¿no? Porque esto compromete recursos económicos importantísimos. Dicho de otra manera, mientras que el flujo económico que surgirá entre nuestras comunidades autónomas es de un carácter testimonial, el de la Comunidad de Madrid es muy importante. Y entenderá también usted que cuando una consejería competente tiene la responsabilidad de la planificación sanitaria, tampoco puede descapitalizar los centros sanitarios de atención primaria y especializada de su propia tierra, ¿no? Si nosotros trabajásemos solo en la dirección de facilitar la asistencia sanitaria de los pacientes que quieran ir a Madrid, perderíamos también la oportunidad, y financiásemos esa actividad a Madrid, perderíamos la oportunidad de crear buenos servicios sanitarios en nuestra tierra de cara al futuro, ¿no? Y hemos tenido reuniones con los equipos de trabajo de la Consejería de Madrid y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando seriamente en ese ámbito. Repito, es un ámbito mucho más complicado por la cantidad y el volumen de pacientes y el volumen económico que compromete a nuestra región. Es evidente que Castilla-La Mancha en este momento no dispone de una capacidad económica para hacerlo. Es decir, si difícilmente hemos empezado a pagar a la farmacia y estamos haciéndonos cargo de la situación económica que nos han dejado, entenderá que no tenemos disponibilidad económica financiera para hacer cargo aún eso. Sería mucho más fácil si el gobierno anterior me hubiera dejado una capacidad económica para hacerlo de forma natural, porque de esa manera lo hubiera hecho desde el minuto uno. El problema es que cuando uno no tiene dinero para financiar otras cosas que en este momento son prioritarias, ¿no? Todo se andará. Es decir, igual que hemos acabado felizmente esta relación con el Gobierno de Aragón, como lo hemos hecho con el Gobierno de Valencia, como hemos hecho en otros muchos ámbitos, el de pago de la farmacia, como estamos haciendo con la lista de espera y con tantas otras cosas que encontramos en una situación catastrófica hace escasamente 2 años, yo espero que antes de que termine la legislatura tengamos buenas noticias en todos estos ámbitos. Pues como todos los lunes, comenzamos la semana con la compañía de Borja Torre, que viene en representación del diario digital La Comunidad y que viene a hacer de analista invitado en esta mesa de 19 horas. Muy buenas tardes, Borja, bienvenido una semana más. Muy buenas tardes y muchas gracias. Un placer, ya sabéis, todas las semanas estar aquí. Hemos estado juntos en la rueda de prensa de esta mañana del consejero Echaniz, allí en la sede de Bienestar Social, una sede fantástica, por cierto. Y bueno, no sé si qué conclusiones has sacado de lo que se ha dicho en esa rueda de prensa. Yo creo que la conclusión principal es que se pone fin a la parte más compleja y más complicada de un problema. Lógicamente, los que más sufrían el hecho de tener que desplazarse hasta Ciudad Real para realizar ciertas pruebas eran los vecinos de la comarca molinesa, porque eran los que más lejos estaban. Sin embargo, la gente, los que vivimos más cerca de la capital, más en la campiña o en la Alcarria, a Teruel no nos vamos a ir porque nos pilla muy lejos. A Ciudad Real nos pilla muy lejos también. La solución sería Madrid, pero esa solución parece que está muy lejos, o si no casi imposible. En Molina ya han dicho que están muy contentos. Ha habido un comunicado de la otra Guadalajara a las pocas horas de la... Bueno, no iba a decir de la firma, no, realmente no se ha firmado. Como se explicaba, se va a firmar dentro de unos días cuando lo ratifiquen los dos gobiernos en sus parlamentos autonómicos. Pero bueno, en cualquier caso ya va a funcionar el asunto este, pero decía que a pocas horas después ha habido un comunicado de la otra Guadalajara, que fue la plataforma que más clamó contra estas derivaciones a Ciudad Real, con aquel cartel de los 500 kilómetros, en las que bueno, pues mostraban su satisfacción, decían que estaban muy contentos con cómo habían ido las cosas y que era lo que esperaban. Les honra a los de la otra que no solo hagan comunicados para quejarse, también para decir estamos contentos. Les honra y mucho, y la verdad es que al final son grupos de presión que se crean con unos objetivos, y está muy bien que proteste, pero cuando se consiguen esos objetivos y hay personas que han trabajado para que se consigan esos objetivos, personas e instituciones, pues está muy bien que se lo reconozcan. Eso hace que se le tome a la organización como lo que realmente es, una organización que busca unos objetivos y no otra cosa. Por repasar un poco el acuerdo que va a afectar a estos ciudadanos molineses, básicamente supone que la gente de Molina hacia Teruel, hacia Orea, irá cuando tenga que ser derivada al especialista al hospital de Teruel, al obispo, se llama obispo Polanco, me parece. Polanco era, sí. La gente del Valle del Mesa,
que es en la parte noroeste de la provincia, Villel, Milmarcos y toda esa zona, irá al hospital de Calatayud. Y si ni en Teruel ni en Calatayud hay especialista para lo que tienen que ver y hay que ir a un hospital mayor, a un centro de referencia mayor, no tendrán que ir a Madrid, no tendrán que ir a Ciudad Real, no tendrán que ir a Guadalajara, sino a Zaragoza, que es básicamente lo que querían. Y también, como hemos comentado antes, Borja, lo que venía ocurriendo hasta hace poco. Sí, es algo es una situación que se ha repetido durante varios años atrás. Realmente es solo hace unos meses cuando se dejó de prestar este servicio desde Aragón. Como la culpa de la mayoría de los males que hay últimamente, la culpa la tenía la crisis. En resumidas cuentas, Aragón no se fiaba de que Castilla-La Mancha pagara esas atenciones, así que lo han querido plasmar de alguna manera en el papel para tener esa seguridad. ¿Me entiendes? Seguridad jurídica, decía el consejero. A mí eso me parece muy importante, tener el derecho a no depender de la buena voluntad del médico de turno, de la amistad del médico o de la buena voluntad del señor de admisión del hospital de Teruel que te dice sí o que te dice no, sino tener el derecho como ciudadano de ir al hospital de Teruel porque es el que te corresponde. Eso es lo que plasma este papel y bueno, eso es lo mínimo que se espera de un político, que resuelva los problemas. Sí, hablar de esa seguridad jurídica y es muy importante porque esa buena voluntad está ocurriendo hoy en día con Madrid. Casi dependes más de con quién haya estudiado tu médico la carrera para que te puedan prestar ciertos servicios en Madrid o te tengas que ir a Ciudad Real. Esa es la situación realmente que hay que solucionar. Cierto es que es difícil, pero bueno, como has comentado, para eso están los políticos, para solventar situaciones complicadas y para llegar a acuerdos, que no dejemos de pensar que estamos hablando entre comunidades autónomas de un mismo país, y yo entiendo que tienen que tener una mentalidad nacional en cuanto a la salud. No me cabe pensar en esas fronteras sanitarias que se están creando. Le hemos recordado al consejero de Sanidad en la rueda de prensa que, bueno, le hemos preguntado por cómo iba el asunto de Madrid, ya han visto que ha dicho que era más complejo, que era mucho dinero, que el asunto de Aragón se solventaba fácil porque no estábamos hablando de mucha gente y por lo tanto no es mucho dinero, pero que en Madrid sería mucho dinero. Pero claro, le hemos recordado que esto era una promesa electoral de María Dolores de Cospedal, pero es que se olvidan pronto los políticos de las promesas electorales. Es un compromiso electoral de Cospedal, un acuerdo sanitario con Madrid. Se olvidan pronto de las promesas, yo creo que ese es el uso general. Has comentado una cosa, la cifra en concreta eran 1.998 personas las que se van a ver afectadas por este convenio con Aragón. Un convenio similar con Madrid serían cientos de miles, porque sería todo Guadalajara, todo Azuqueca, y con eso casi completamos la mitad de la provincia, si no más. Y todo Illescas todo el corredor, los dos corredores, las dos zonas que han tenido mayor crecimiento demográfico de España en los últimos 10 años, el corredor del Henares y el corredor de la Sagra. Estamos hablando de un asunto de enjundia, pero claro, como decíamos antes, los políticos están para resolver problemas y para acabar con que la gente de Guadalajara capital o de Brihuega o de Yebra, que es de donde eres tú, tenga que ir a Ciudad Real a hacerse cualquier prueba diagnóstica, que es verdaderamente vergonzoso. Sí, además el consejero ha dejado caer, si no lo ha dicho claramente, que el problema está en que la sanidad de Madrid no está como para estar aguantando muchas más pacientes. Pero, que no prestan, vamos. Exactamente, pero la pregunta que todos nos hemos hecho, todos los que hemos analizado este tema, es que si una prueba no vale lo mismo en Ciudad Real que en Madrid, si la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha va a tener que invertir ciertas cantidades en la prueba de un paciente, da igual que se lo pague a Madrid o que se lo pague o que lo invierta o que lo gaste en el de Ciudad Real. Y la herencia recibida, que ha vuelto a salir es que no estábamos para tal, es que está porque nos han dejado la Consejería de Sanidad. Han pasado 2 años, ¿no? Sí, no, y además se está hablando de superávit, se está hablando de 15 millones de euros para la reducción de las listas de espera. Se está hablando de esas cantidades. Pero si ya no es cuestión de que tengas más o de que tengas menos, es que es un dinero que te vas a tener que gastar igualmente. Igual que el término que ha utilizado de descapitalizar los hospitales. Pero es que por ahí deben ir los tiros. Dice, si hemos puesto una unidad de referencia asistencial en Ciudad Real para tratar tal prueba diagnóstica, y ahora a todo lo que es el corredor del Henares y toda la Sagra no los llevamos a esa unidad, sino que los llevamos a Madrid,
¿para qué hemos montado esta unidad? Eso a mí me da exactamente igual, soluciónelo usted. Lo importante que es la asistencia a los pacientes, pues esa unidad la ha montado pues para los pacientes que estén cerca de esa unidad. Al final hay que pensar con lógica y los políticos son los primeros que tienen que pensar con lógica. Y la lógica es que la gente de Guadalajara y alrededores, Guadalajara capital y alrededores, que tengan que hacerse una prueba y no lo puedan hacer en el hospital de Guadalajara, vayan a cualquiera de los hospitales de Madrid. Y no hay más. Por cierto, que antes de este acuerdo, de presentarnos este acuerdo con el consejero aragonés, Echaniz se pasaba por una farmacia de la capital, en concreto la de la licenciada Olga Domínguez, para presentarnos la llegada de la receta electrónica a la ciudad de Guadalajara y al corredor del Henares. Somos los últimos de Castilla-La Mancha en poner en marcha este sistema de receta electrónica, que el 5 de junio ya estará funcionando al 100% en la comunidad autónoma. Dice Echaniz que se ha implantado en un tiempo récord, en apenas 5 meses, en toda la región. Las farmacias de Guadalajara capital y el corredor del Henares han comenzado esta semana a poner en marcha el nuevo sistema de dispensación de medicamentos mediante la receta electrónica. El mecanismo está culminando en estos días su implantación en la región, según ha señalado el consejero de Sanidad. En solamente 5 meses hemos sido capaces de poner toda la receta electrónica en Castilla-La Mancha en muy poco tiempo, y quiero ponerlo en valor porque hemos hecho realmente un récord en materia de implantación respecto a otras comunidades autónomas de todo el país. Echaniz ha destacado las ventajas del nuevo sistema para los farmacéuticos, la administración y sobre todo para los pacientes crónicos. La receta electrónica es una apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la modernidad de la sanidad pública. La receta electrónica tiene innumerables elementos positivos para todos los interlocutores de la prescripción y dispensación farmacéutica. En primer lugar, para los pacientes, especialmente los crónicos, las personas mayores, que a partir de este momento no van a tener que manipular recetas papel y por tanto van a tener mucha más facilidad para no perderlas, para no extraviarlas, para no olvidarlas y por lo tanto para tener una prescripción más adecuada a sus necesidades. En segundo lugar, para los farmacéuticos, porque a través de la realización de la prescripción por parte de los médicos y la incorporación al sistema informático van a controlar mucho mejor la medicación que toman los pacientes de Castilla-La Mancha. Y en último lugar, para la administración. Para nosotros nos permite también controlar mucho mejor todo el proceso de prescripción, de dispensación, de gasto en el ámbito de la farmacia y para poner en marcha muchas más iniciativas. Solo en la provincia de Guadalajara, la receta electrónica que comenzó a implantarse en Sigüenza y El Señorío ha evitado ya más de 11.000 visitas a consultas médicas. En Guadalajara comenzamos con la implantación el 21 de marzo, con un piloto en Sigüenza. Desde el 21 de marzo hasta el día de hoy, solamente en prácticamente 2 meses, se han prescrito 450.000 recetas en Guadalajara a 14.500 pacientes de nuestra provincia, por 138 médicos. Y esto ha evitado nada más y nada menos que 113.000 desplazamientos de pacientes a las consultas de la región, de la provincia de Guadalajara. 113.000 desplazamientos en 2 meses. Imagínense lo que significa esto, multiplicarlo por todos los meses del año y la cantidad, digamos, de desplazamientos y de visitas que vamos a hacer que no se produzcan en nuestra provincia. Por su parte, la presidenta regional de los farmacéuticos ha destacado las ventajas que ofrece la receta electrónica para el colectivo en su desarrollo profesional. El valor de la dispensación de los medicamentos, creo que se protege con la receta electrónica. El hecho de que el paciente no acuda a un mero trámite burocrático a la consulta significa que deja en manos del farmacéutico el control de sus tratamientos hasta nueva visita médica. Es una oportunidad para los farmacéuticos para hacer bien su función, su trabajo como sanitarios. Los farmacéuticos pues avanzamos con los tiempos, creo que lo estamos demostrando y vamos al paso de la tecnología. Los cálculos de la Consejería de Sanidad estiman que este nuevo sistema estará ya operativo al 100% el próximo 5 de junio. Pues todo un invento, que decía el otro, Borja. La verdad que los datos que ha dado el consejero a mí me han dejado sorprendidísimo, me parece un avance fundamental. Yo sobre todo, ya que hablas de datos, me quedo con esas 113.000 visitas que no han tenido que hacer pues los enfermos crónicos que llaman, o los enfermos que necesitan una medicación diaria, porque son 113.000 personas que han recibido una asistencia sin tener que esperar más. Así también se reducen las listas de espera, porque mejora el tiempo de atención de los médicos al resto de pacientes, es que son muchas cosas. Es muy positivo.
Lo que ya no me sorprende es que, es lo que has dicho, que en Guadalajara hemos sido los últimos en implantar la receta electrónica. Es algo ya una costumbre, ¿no? Sí, pero no debe tener tampoco demasiada importancia en la medida en que lo han hecho en 4 o 5 meses en toda la comunidad autónoma. Da un poco igual, ¿no? 4 meses antes que 4 meses después. Lo que sí es cierto es que en Guadalajara provincia empezaron en marzo por Molina y por Sigüenza, por las zonas más despobladas, porque debía ser más fácil empezar el funcionamiento en los pueblos pequeños para llegar ahora al final con la prueba, con las cosas más testadas, a los núcleos de población más grandes. El caso es que ya ha llegado, nos lo han puesto ahí en práctica en esta farmacia que está en la calle General Medrano de Miguel, una farmacia, por cierto, modernísima. Ahí ven ese tobogán porque tiene la rebotica, la farmacia, creo que es la única de Guadalajara que lo tiene. Sí, lo ha dicho. En lugar de tener una mancebía, un mancebo que va a recoger el medicamento a la estantería, tiene todo el almacén robotizado, de tal manera que le meten en el ordenador el medicamento que quieren y un robot lo coge y lo saca directamente al mostrador. Me parece una cosa fuera de serie. Sí, al final la tecnología no solo está para inventar chismes que nos dejen a todos con la boca abierta, sino que también tiene sus utilidades, desde ese robot pues hasta la propia receta electrónica. Desde luego la licenciada, la propietaria de la farmacia, Olga Domínguez, que era la que decía que estamos al día, tenía más razón que ninguno para decirlo. Exactamente. Menudo avance tecnológico. Y ha habido un apunte que ha dicho la presidenta del Consejo de los Colegios de Farmacéuticos, y es que el farmacéutico toma un nuevo protagonismo a la hora de medicar a un paciente, porque realmente es quien le va a controlar ahora esa medicación. Claro, el crónico ya no va a ver tanto al médico, el crónico sencillamente tendrá un control farmacéutico, que es que además no hay que olvidar que a veces se olvida que el farmacéutico es un sanitario con una carrera universitaria y complicada. Muy complicada, una pieza clave de la cadena sanitaria, y no es un mero dispensador de medicamentos, no es un señor que te despacha lo que le pides. Además ha dicho algo así como: ahora tenemos que demostrar nosotros que estamos a la altura. Es una forma de mostrar nuestra profesionalidad. Supongo que es un reto para los farmacéuticos hoy en día. Bueno, pues un avance sin duda ninguna, esto de la receta electrónica. El 5 de junio ya estará en todas partes al 100%, y bueno, ya prácticamente terminando. Por cierto, aprovechando que teníamos ahí juntitos a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y al consejero de Sanidad, hemos querido preguntar por sus relaciones como presidentes o como representantes de dos entidades de tanta importancia. Lo decíamos porque a principios de esta legislatura, si se topó con un problema Echaniz, fue precisamente con los farmacéuticos, que hasta le hicieron una huelga porque la consejería no tenía dinero para pagar los medicamentos. Parece que las cosas ya van como la seda. Me va a permitir que desde el Consejo de Farmacéuticos y desde los colegios de farmacéuticos, creo que desde el primer momento hubo, lógicamente, un gran susto, porque eso no lo puede evitar nadie, pero hubo la más firme propuesta de buscar soluciones. Somos casi 3.000 colegiados, 1.243 farmacias, oficinas de farmacia. Los titulares, esos 1.243, como usted comprenderá, no todos se iban a comportar de la misma manera, ni iban a tener, digamos, el mismo talante ante una situación tan sumamente difícil. Entonces creo que tanto por parte de ellos como por parte de los responsables colegiales tendríamos que entender algunas reacciones de los compañeros, pero tenga por seguro que desde el primer momento, en mi caso, que soy quien represento al Consejo, nos pusimos de la mano de la Administración a buscar soluciones. Y esto vamos avanzando poco a poco y vamos buscando puntos de colaboración que siempre al final van en beneficio de los propios pacientes. Esta Administración llegó a su responsabilidad de gobierno a mediados a finales del mes de junio del año 2011, con un presupuesto ejecutado de aquel ejercicio superior al 85%. Así quedaba todavía, a mitad de año se había consumido el 85% del presupuesto. Eso significaba que no teníamos capacidad financiera para hacer frente al gasto farmacéutico de esta región. Eso generó enormes problemas que la Administración abordó de una forma diligente, y afortunadamente gracias a la actitud de los profesionales de la farmacia y a la diligencia del Gobierno y a los instrumentos que se pusieron en marcha, fuimos capaces de en muy poco tiempo resolver esta situación. Hoy, felizmente, la situación está al día, pagamos religiosamente el día que corresponde y afortunadamente hemos sobrepasado una situación francamente mala que complicó la vida
de los pacientes, de los farmacéuticos y de la propia vida social de nuestra región, ¿no? Y esta es la mejor forma de cómo, yendo de la mano, se pueden resolver problemas de los ciudadanos cuando se tiene vocación de hacer las cosas de esa forma. Pues nos quedamos, Borja, con eso. Ahora estamos pagando al día, dice el consejero. Falta hacía. Recuerdo que el acuerdo inicial pasó por un acuerdo con una entidad financiera, que fueron unas cajas, unos bancos los que prestaron a los farmacéuticos el dinero que se les debía, y bueno, parece que esa crisis se ha solventado. Hombre, es que estamos hablando de lo básico de lo básico, estamos hablando de que los enfermos tengan su medicación, como ha dicho la presidenta de los farmacéuticos de Castilla-La Mancha, fue un susto, y fue un susto muy gordo, porque en el momento en el que los farmacéuticos cerraran o no abrieran, pues habría gente que lo habría pasado muy mal, si no peor. O sea, Todos recordamos aquellos días que llegó a haber una huelga y aquellos días en los que los farmacéuticos ponían carteles en la puerta de las farmacias diciendo: algunos medicamentos no los tenemos porque no los podemos comprar, la Junta nos debe tanto dinero y no estamos en condiciones de comprar más. Fue una situación muy apurada. Sí, sobre todo una situación que podía afectar muy gravemente a la ciudadanía, porque a veces parece que las deudas de la Junta pues no terminan de afectar a los ciudadanos, pero esta sí era muy grave y lógicamente la solucionaron rápido porque tenían que solucionarla rápido. Bueno, pues aquel asunto se solucionó. Ya ven que ahora las relaciones entre el Colegio de Farmacéuticos y la Junta de Comunidades, la Consejería de Sanidad, son inmejorables. Vamos a cambiar de tema, porque si el consejero decía que entonces había un problema muy gordo en la financiación de la Consejería para pagar los medicamentos, quien tiene otro problema, como un queso de bola, que se dice en sus cuentas, es una entidad muy importante de la provincia, la Mancomunidad Vega del Henares. La Mancomunidad Vega del Henares tiene una deuda con proveedores que se calcula en alrededor de 6 millones de euros y pretendían acogerse a un plan de pago a proveedores para poder pedir un crédito a largo plazo con el que solucionar esa deuda. El caso es que para poder pedir ese crédito a largo plazo tenían que recibir el visto bueno del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Administraciones Públicas. Y la Secretaría de Administraciones Públicas les ha dicho que no. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha valorado de modo desfavorable el plan de ajuste que remitió la Mancomunidad Vega del Henares, la entidad que gestiona la recogida de basuras en los municipios más importantes del corredor del Henares, a excepción de la capital. Este plan de ajuste es preceptivo para que las entidades locales puedan financiar sus obligaciones de pago a través de un endeudamiento a largo plazo. La Secretaría de Estado rechaza el plan presentado por la MVH en virtud de su elevado nivel de deuda y porque dice que no recoge ingresos corrientes suficientes para asumir el gasto ordinario y las amortizaciones. El citado plan había sido aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad el pasado abril. La denegación del plan impide a la MVH recibir ahora un crédito a 10 años. Desde el Partido Socialista, partido que tiene el control de la Mancomunidad, se han mostrado ya muy contrariados con esta decisión del Gobierno central. Su presidente, el concejal azudense Julio García, recordaba que el plan de ajuste reconocía una deuda de 5,3 millones de euros a finales de 2011, de los que 4,6 corresponden a la contrata de la basura y el resto, unos 650.000 euros, es la cantidad que adeuda el Gobierno regional a la propia Mancomunidad. De haber recibido el visto bueno del Gobierno central, los ayuntamientos hubieran recibido un crédito para hacer frente a esas cantidades en un plazo de 10 años. Sin embargo, ahora verán reducidas entre un 25 y un 50% las aportaciones del Estado. Julio García lamenta que esta fórmula será mucho más gravosa para los consistorios, que se van a ver privados de unos ingresos que les son necesarios. Desde el Partido Popular, el senador Juan Antonio de las Heras ha mostrado su satisfacción con la decisión del Gobierno y ha culpado a los regidores socialistas de la MVH de la situación financiera en la que han dejado a la entidad. Los socialistas, por su parte, señalan que la deuda de los ayuntamientos con la Mancomunidad es la que ha causado esta situación y dicen que son Cabanillas y Villanueva de la Torre, dos municipios del PP, los que tienen la mayor deuda por habitante de todos los que componen la Mancomunidad Vega del Henares. La cadena de pagos, que se dice, los municipios que no pagan la recogida de basuras a la mancomunidad que no paga a CESPA, que es la empresa que les sirve, la deuda que se acumula y el Estado, el Gobierno central, que no les permite acogerse al plan de pago a proveedores. A ver qué pasa con la MVH, pero huele a disolución de esa mancomunidad. Es que estamos hablando de 6 millones de euros. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una mancomunidad sin pagar para deber 6 millones de euros? ¿Y cuántos riñones, como se dice en mi pueblo, tiene que tener CESPA para poder aguantar una deuda de 6 millones de euros? No sé qué solución se le puede encontrar a este problema,
pero CESPA yo creo que lo va a tener muy difícil para cobrar, aunque sea una parte, los ayuntamientos y la mancomunidad en general, porque al fin y al cabo no deja de estar formada por ayuntamientos, tienen que entender que si quieren prestar un servicio lo tienen que pagar de una manera o de otra, subiendo las tasas, no subiendo las tasas, haciendo aportaciones o recortando desde algún sitio para pagar la deuda. Lo que está claro es que es un servicio que lleva mucho tiempo sin pagarse, pues 6 millones de euros es muchísimo dinero. Sí, pero desde luego el Estado no le ha echado ninguna mano a la MVH. Si veían ahí una vía para solucionar el problema, es una mano al cuello la que echa Antonio Beteta a Julio García. Esa es otra clave. Al final, papá Estado tiene que estar siempre pendiente de estas cuestiones. No conozco muy bien cuál es el caso concreto de la Mancomunidad de Vega de Lenares, sobre todo a nivel legislativo, o como han comentado, que puede que no pudieran luego pagar el préstamo. Que eso es lo que dice la Secretaría de Estado, ha dicho que no se lo deja porque tiene un nivel de deuda excesivamente alto y que con ese nivel de deuda el plan que han hecho de ajuste no da suficientes ingresos corrientes para pagar el gasto y la amortización de ese crédito. No le dejo pedir el crédito porque no ingresa usted lo suficiente como para luego ir pagándolo. Básicamente le está diciendo que deja de deberlo en un sitio para deberlo en otro. Tampoco sería solución. Bueno, pero eso ha sido la solución. Eso ha sido una solución que han buscado los gobiernos central y regional últimamente con los problemas económicos. El plan de pago a proveedores básicamente es esto, que los ayuntamientos puedan pedir una línea, crédito SICO y cosas así para pagar a sus pequeños proveedores, a sus empresas suministradoras de servicios y que le deban el dinero al banco y no a la empresa. Básicamente esta es la idea. Lo que está claro es que hay que buscar una solución porque hay mucha gente que depende de este servicio. Son algunas de las poblaciones con más habitantes y luego que empiecen a tirarse el balón unos a otros, que si ha sido los gobiernos socialistas de la mancomunidad, que si son los pueblos del PP los que más deben, que se sienten y que busquen una solución y que se dejen de hacer política con un problema real de la sociedad. El Partido Socialista lo que viene diciendo entre líneas es que básicamente esto es un intento del Partido Popular de estrangular a la propia mancomunidad. Municipios del Partido Popular que llevan sin pagar a la mancomunidad nada durante un año o año y pico, como el caso de Villanueva de la Torre o de Cabanillas, o que no han pagado nada hasta hace escasamente 2 o 3 meses después de mucho tiempo, más la decisión del Gobierno Central del Partido Popular de no dejarles endeudarse, pues aboca a la Mancomunidad Vega de Lenares a pasar por el aro de ese proyecto de recogida de residuos provincial que está manejando Lorenzo Robisco y el consorcio de residuos de la Diputación. Ellos no lo querían y como sigan las cosas así, pues no les va a quedar otro remedio. Pues, hombre, se puede interpretar así, pero al final el servicio se tiene que dar de alguna manera. También la mancomunidad podría terminar integrándose en ese consorcio, ¿no? El Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de la capital, por ejemplo, ya dijo que no lo iba a hacer, y si la Mancomunidad de Vega de Lenares pudiera dar ese servicio de una manera eficiente y eficaz, pues no tendría por qué adherirse. Veremos qué pasa. A ver qué ocurre con la Mancomunidad Vega de Lenares y desde luego menudo embolado que ha cogido Julio García, que hace 3 o 4 meses que asumió esa presidencia de esa mancomunidad, que queman las manos. Él sí puede hablar de herencia recibida también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la herencia se la ha pasado una de su mismo partido, o 2 de su mismo partido, Elisa Cansado y antes uno que era del PSOE, que luego se fue, que se llamaba José Vicente, me parece, y claro, pues le toca estar callado. Eso pasa en otras comunidades autónomas también. Sí, que recibes la herencia de tu partido y te toca callarte porque no te puedes quejar. Exacto. Vamos a terminar esta primera parte de 19 horas de lunes hablando de solidaridad. Cáritas ha presentado esta mañana su campaña solidaria de este año 2013. La labor que hace esta organización de la Iglesia pues es impagable. 8.000 personas atendieron desde Cáritas el año pasado. Este lunes Cáritas ha presentado la campaña Caridad 2013, que tiene como lema «Vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices». El vicario episcopal de Pastoral Social, Braulio Carles, ha hecho un repaso de la situación, destacando que en 2012 ha aumentado el número de personas que están en el umbral de la pobreza. Dice que ahora es el momento fundamental para impulsar las políticas sociales y el empleo por parte de todas las administraciones. Todos tenemos que trabajar en estos momentos de forma lo más consensuada posible. Creemos que es un momento fundamental para invertir en políticas sociales. Hay que priorizar
las políticas sociales desde nuestro punto de vista frente a las necesidades, frente a tantas personas que están pues viviendo en este umbral de la pobreza, con los datos que os hemos dado, personas que han perdido su puesto de trabajo, que no pueden hacer frente a la hipoteca. Evidentemente creemos que hay que impulsar el empleo y juntamente con las políticas sociales y el empleo entendemos que esta es la manera de trabajar para salir adelante de esta situación tan complicada, tan difícil para tantos hogares y para tantas personas. Cáritas ha reforzado las ayudas en todos sus proyectos para intentar llegar al máximo de personas posibles. Carles destaca que ahora mismo ya no hay un perfil definido de la gente que necesita ayuda. Desde que comenzó la crisis ha variado y que hoy cualquier ciudadano puede ser pobre en un momento dado. En Guadalajara, Cáritas atendió el pasado año a 8.000 personas. Las personas atendidas desde Cáritas, podemos decir que en la acogida a un nivel general, en el 2007 eran unas 370.000 personas. En el 2012 estamos hablando de 1.164.000 personas. En nuestra provincia de Guadalajara podemos decir que en el 2012 Cáritas ha atendido a cerca de 8.000 personas. Solicitudes y ayudas podemos hablar de 52.000. También, por dar datos más positivos, son muchas las personas que están colaborando. Hablamos de casi 200 socios, 300 donantes, casi 700 voluntarios. Las demandas que más han crecido han sido de alimentación, vivienda, formación y empleo. Además, ya hay fecha para la 5ª edición de los Premios de la Caridad de este 2013 que otorga Cáritas. Será el próximo 6 de junio a las 6:30 de la tarde en el Teatro Buero Vallejo. Pues habrá que echar una mano a Cáritas porque, lo dicho, hace una labor impagable. 8.000 personas el año pasado atendidas solo en Guadalajara. Hasta aquí esta primera parte de 19 horas. A la vuelta de publicidad, 3 minutitos de descanso, hablamos con Pedro Rubio, que es el portavoz de la plataforma en defensa del tren de Lenares. Ya saben que esta vía de tren nos da cada cierto tiempo un disgusto porque no sabemos si va a continuar o no. Con él vamos a hablar de esto. Pues lo dicho, de unos días a esta parte andamos con el corazón en un puño, no sabemos qué va a ser de la vía del tren de Lenares, el tren tradicional Madrid-Guadalajara-Sigüenza-Arcos de Jalón. Una información que publicaba el diario El País hace unos días hablaba de que la línea iba a sufrir un recorte en sus servicios de alrededor del 40%. El caso es que la pasada semana comparecía la consejera de Fomento en las Cortes Regionales y decía que la viabilidad de la línea estaba garantizada. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha asegurado en las Cortes Regionales que la reordenación que se planea en los servicios ferroviarios de media distancia en toda España no afectará a los trenes de nuestra comunidad autónoma. La intervención de Marta García se produce tras la publicación hace unos días en el diario El País de los planes del Gobierno sobre la reestructuración de la red ferroviaria y que apuntaba la posibilidad de suprimir o eliminar el tren de Lenares. Marta García explicó que tras el acuerdo del Consejo de Ministros a finales de diciembre se establecieron varios servicios ferroviarios como obligación de servicio público en Castilla-La Mancha y entre ellas está la línea Madrid-Sigüenza. Son servicios que tienen un aprovechamiento superior al 15% según expuso la consejera, que suponen que el tren en la mayoría de los casos va muy vacío. Marta García admitió que algunas rutas ferroviarias que pasan por Castilla-La Mancha se van a reducir de manera selectiva, eliminando paradas que no tienen ningún viajero al día. Pues en este lenguaje de los políticos, la cosa nos ha dejado más preocupados esta mañana porque ha llegado un comunicado del Comité de Trabajadores de Renfe y Adif en Guadalajara, ya con números concretos. Hablan de la supresión de 56 trenes semanales de los que paran en Guadalajara y en Sigüenza. Se van conociendo más detalles de los planes del Gobierno central y Renfe para reducir servicios de media distancia en las líneas de tren más deficitarias, una decisión que sí va a afectar de modo notable al conocido como tren de Lenares entre Madrid y Sigüenza y a su prolongación a Arcos de Jalón. El Comité Provincial de Trabajadores de Adif Renfe en Guadalajara ha remitido un cuadrante en el que señalan que los planes de su compañía pasan por reducir hasta 56 trenes a la semana a partir de junio-julio.
Así, en el sentido Madrid-Arcos de Jalón se suprimirían los trenes que paran en Guadalajara a las 7:39, las 15:35, las 17:51 y las 21:05 y que llegan a Sigüenza a las 8:42, 16:38, 18:54 y 22:07 respectivamente. En sentido contrario, los planes son eliminar los trenes que salen de Sigüenza a las 6:42, las 12:51, las 16:45 y las 20:05 y que llegan a Guadalajara capital a las 07:43, 13:52, 17:46 y 21:03 respectivamente. Los trabajadores del Comité Provincial de Renfe han pedido al Ministerio que haga ajustes para convertir al ferrocarril en una opción viable y quieren que la Junta negocie con Renfe un plan que permita mantener estos servicios. Precisamente el pasado viernes el secretario regional del PSOE aprovechó una visita a Guadalajara para montarse en uno de estos trenes de camino a Sigüenza como gesto de defensa de estas líneas férreas. Page dijo que las líneas son tan deficitarias como han sido siempre, pero que su permanencia es cuestión de servicio público esencial. Nosotros somos culpables de todo en Castilla-La Mancha. Efectivamente, de todo. De las carreteras, de los hospitales, de los colegios, de los institutos, de que no se hayan suprimido las mismas líneas que son tan deficitarias ahora como hace 15 años, como es la de Sigüenza. Me he querido venir en el tren precisamente, que además venía lleno, por cierto, para dejar claro que en la vida no todo tiene que ser rentable, simplemente el Estado está para cubrir lo que es necesario y que si midiéramos por un criterio de rentabilidad, es decir, de viabilidad de ingresos, no tendríamos ni Guardia Civil, ni Policía, ni Ejército. Me he querido subir en el tren y además hablando con mucha gente, y tengo que decir que la gente ha estado muy atenta, ha estado muy atenta, curiosamente, simplemente para reivindicar con un gesto lo que parece evidente, y es que si nosotros no defendemos esto, no lo va a defender nadie. Y que hemos tenido tanto tiempo una línea en mantenimiento, que evidentemente cuesta dinero y que no se paga con los billetes que la gente se sube al tren, porque hemos tenido autonomía y hemos sabido defender esto. Y os lo dice alguien que fue consejero de Obras Públicas hace ya muchos años. Es verdad que durante poco tiempo, y ya me tocó discutir con el Ministerio de Fomento qué pasaba con las líneas que llamaban de tráfico débil, en definitiva, no rentables. ¿Alguien sabe qué línea de tren es rentable en España? Ni una. Pues si de defensa del tren de Lenares y la vía de Sigüenza se trata, hay un rostro en Guadalajara que simboliza, sin duda ninguna, esa defensa, esa lucha, es el de Pedro Rubio, al que tenemos de invitado hoy para hablarnos de la nueva situación que estamos viviendo. Me llama la atención haber tenido que invitar de nuevo a Pedro Rubio, porque en estos días hace justamente un año que le tuvimos aquí sentado hablando de este mismo tema y parece que se solucionó, porque decretaron que la vía era de servicio público. Un año después vuelve a estar aquí sentado y con mucha incertidumbre. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes. No sé, ¿cómo ve las cosas ahora? ¿Peor o mejor que la última vez que estuvo por aquí? Bueno, ha habido varias tarascadas para que el pueblo llano de la zona rural lo entiendan. Y ha venido sucediendo en los distintos gobiernos. Sí es cierto que una que ya se dio en el año 2010, al final se quedó, entre otras cosas, porque la plataforma en defensa del ferrocarril convencional del Alto Corredor de Lenares conseguimos 23.000 firmas, 23.000 firmas de otros tantos ciudadanos que estaban porque el servicio de trenes de media distancia continuaran de servicio. Aquello con la llegada de las elecciones municipales y autonómicas se quedó parado y ahora pues la ministra de Fomento ha vuelto a retomar el tema y creo que esta vez, si nadie lo remedia, yo creo que sí que nos vamos a dejar trenes, No sé si el número de los que habla el estudio de INECO. Por partes, ¿qué es eso del estudio de INECO? Que creo que mañana lo presentarán en rueda de prensa. ¿Qué es eso del INECO? INECO es una consultora
que es normalmente a la que Renfe le encarga siempre todos los estudios que se hacen en relación con el ferrocarril. ¿Y ese estudio lo tienen ustedes? Sí. ¿Y cuándo se ha elaborado? Este estudio se encargó en el 2010 y se finalizó y se entregó al Ministerio de Fomento en torno al mes de septiembre o octubre del 2011. ¿Y ustedes creen que los recortes de trenes que vienen se basan en ese informe? Sí, efectivamente. Lo que esta mañana han presentado los compañeros del comité de Adif y Renfe está basado en lo que aquí viene. O sea, esto, que por resumir, lo que nos dicen los trabajadores es que el planteamiento es eliminar 4 trenes por sentido y día, ¿no? Creo recordar. Efectivamente. Eso es lo que está plasmado en el informe de INECO. O sea, otra cosa es que después de yo diría, del movimiento que se está iniciando de protesta en cuanto a la reducción de trenes, llegue a oídos de políticos y al final se consiga que no sean tantos, pero lo que no cabe duda es que trenes se van a perder. Porque claro, ahora mismo información aparte de este documento, ninguna. ¿Usted ha tratado de conseguir información en estos días? Yo he tratado... Usted es ferroviario, ha sido muchos años trabajador de Renfe y tiene muchos amigos ahí dentro, ¿qué les sabrán decir? Por supuesto, yo he tenido categorías de inspector principal e incluso de supervisor últimamente. Usted descuelga el teléfono y se le pone el jefe de Renfe. Yo he hablado, como he dicho, esta misma tarde he hablado con un compañero, director, me ha dicho que lo estaban elaborando, pero que en todo caso el que debería, porque ojo, hay una advertencia firme del Ministerio que no suelte nadie ningún tipo de información. ¿Pero y qué ocurre? ¿Que por no contar la verdad se creen que nos van a engañar más o mejor? Yo no entiendo esto. O sea, si tienen que quitar 8 trenes, que digan, vamos a quitar 8 trenes por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero que nos lo digan, ¿no? Que efectivamente. Eso es lo que entendemos desde el plenario de la plataforma, que lo convocamos el viernes, el jueves, en Sigüenza. Y bueno, hablar, decías, con el viceconsejero de la Junta de viceconsejero de Fomento de la Junta de Comunidades, Luis Ques. La semana pasada he hablado 2 veces, pero es que en un mes he hablado por lo menos 3 más. Y la última conversación que tuve con él, pues en torno a 1 hora de reloj. Y no hubo manera de sacarle. Es más, yo le he tenido que remitir informaciones que yo tenía, documentos que ya venía comunidad autónoma por comunidad autónoma de los trenes que se iban a reducir, y él lo seguía negando. ¿Sabía usted más que el viceconsejero? No, es que esos documentos se los tuve yo que pasar a él. Pero claro, de alguna manera, después de que han tenido reuniones con Renfe y con el Ministerio, como bien ha dicho la propia consejera, mi impresión es que el viceconsejero me está engañando. Borja. Ha hablado de ese plenario de la plataforma. No sé si llegaron a algún tipo de acuerdos o pensaron en algún tipo de actuaciones que puedan realizar otra vez para luchar por esa línea de tren. Sí, bueno, en principio lo que hemos acordado es, además de la rueda de prensa que tenemos mañana convocada, dirigirnos al Ministerio de Fomento, a la Junta de Comunidades, a la propia Diputación, e instar, como hicimos ya meses atrás, a los ayuntamientos que suscriban mociones de apoyo al servicio de trenes de media distancia en el Alto Corredor del Henares. Porque claro, ¿por qué digo servicio de trenes de media distancia? Porque no hay que caer en lo que se está hablando de la línea, que es lo que ha dicho la consejera. Ojo, eso tiene trampa, y lo voy a decir así de claro. Nos quieren hacer trampa diciendo que se mantiene la línea pero nos quitan los trenes, ¿es eso? Es que cuando se habla del servicio de trenes de media distancia, no estamos hablando de que la línea peligre, no, en absoluto. Hay que tener en cuenta que esa línea es la línea general del ferrocarril convencional de Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Barcelona, frontera francesa. Es decir, por orden de jerarquía, antes de que empezara a construirse el AVE, esta línea, después de la de Irún, Francia, era la segunda. Es decir, que no nos engañen cuando dicen, no, es que la línea no peligra, no. Entre otras cosas porque es fundamental para la mercancía, efectivamente, ¿no? Porque entre otras cosas se ha declarado por parte de la Unión Europea el corredor central de mercancías. Esta línea es el corredor central de mercancías, con lo cual va a comunicar las mercancías de Europa a España, Portugal
y después a través de Algeciras al Magreb. Vale, pues la línea no peligra. En absoluto. No van a quitar los raíles, ni las traviesas, ni las catenarias. Que nadie salga diciendo, no se preocupen ustedes que la línea... No, mire usted, no me hable usted de la línea que ya sabemos que no peligra. Hábleme usted de los trenes, el servicio de trenes de media distancia, que son los trenes que prestan el servicio a los ciudadanos del Alto Corredor del Henares, Soria, Arcos de Jalón y más allá. ¿Cuántos tenemos ahora diarios? Que no me lo sé de memoria. ¿Cuántos trenes van a diario? Bueno, tenemos diarios 10, 5 en un sentido y 5 de vuelta. Y luego, los viernes aumentan 2 más durante la época lectiva, 2 que van a recoger los niños del colegio y 2 más que aumentan, uno, que aumenta de Madrid a Soria. Pues si tenemos 5 al día y quitan 4, vamos dados. Según el informe de INECO y lo que han dicho los compañeros del comité, es que es cierto, con esto quedarían 2 relaciones. Los que van a Soria y los que van, un tren que va por la mañana, un tren de media distancia que va por la mañana a Zaragoza y Barcelona. Según el informe de INECO, esos son los que quedarían. Pero lo que vienen a justificar es que no lo coge nadie, que no se usa, que... Claro, entre otras cosas aquí ha habido una política de fomento del AVI, del alta... Y que estos trenes, pues que no podemos pagarlo, señor Rubio, que dicen que para que se monte 1 o 2 no lo podemos pagar. ¿Qué les decimos a los que piensan así? Hombre, yo entre otras cosas diría que la rentabilidad de un transporte público como es el ferrocarril hay que medirlo primero por la rentabilidad social. Rentabilidad de vertebración del territorio, pero no solamente de esta provincia y de las comunidades autónomas. Es decir, las relaciones o las fronteras que se han establecido ahora entre comunidades autónomas, y hablamos del transporte por ferrocarril, hay verdaderas fronteras. Nosotros, años atrás, bueno, hace 2 años, elaboramos una malla de trenes para aumentar 5 trenes más, de manera que en la hora punta Sigüenza y Guadalajara estuviera comunicado con un tren cada media hora, y después en las horas valles pasaríamos a 1 hora. Y digo, la plataforma elaboró esa malla, se la remitimos a Renfe y conseguimos que Renfe incluso la valorara, es decir, le pusieran números a lo que costaba eso. Y eso venía porque había que firmar un convenio con la Junta de Comunidades. Se lo presentamos al consejero de entonces de Ordenación del Territorio. Sería Pingarrón, me imagino, por aquel entonces. Pingarrón, tuvimos varias reuniones, no conseguimos entonces que se firmara ese convenio, y poco después estalló la burbuja inmobiliaria, y aquello ya, porque eso ha sido lo que nos ha arrastrado a la miseria. Entonces, ¿qué pretende la plataforma ahora mismo? Sí, ¿qué vamos a hacer? Al menos quedarnos como estamos, que no se reduzca. No vamos a pedir que se aumente, porque entendemos la situación sociopolítica de España, pero al menos que no. Y si se ha de perder alguno, porque tenemos que justificar, porque esto es a nivel estatal, que no sean más de 2, que es lo que estaba anunciado en el primer informe que yo, insisto, le remití al viceconsejero de Fomento, que eran 2. Y si no, que les va a tocar volver a remar, volver a luchar. Evidentemente, después de que celebremos mañana la rueda de prensa, solicitemos la entrevista con la ministra de Fomento, con la consejera de Fomento de la Junta de Comunidades, pues evidentemente nos reuniremos, analizaremos cuál ha sido la respuesta y en función de eso, pues volveremos a la lucha. Lo que sí está claro es que nadie se engañe, y digo nadie que tenga poder político. Si pretende engañarnos, le va a salir, hablando un castellano fácil para que todo el mundo lo entienda, el tiro por la culata. Así que a los que nos estén viendo, yo les pediría, por favor, que en el menor plazo posible nos hagan llegar lo que realmente va a ser de estos trenes. Porque si además, cuando iniciemos la negociación, porque debe de haberla, vamos sin la información y vamos con especulaciones, como yo le decía al viceconsejero de Castilla-La Mancha, le decía, Luis, es que si yo voy a una rueda de prensa, o voy a una entrevista a cualquier otro sitio y no tengo información, son puras especulaciones,
pues pueden ocurrir dos cosas. Que me pille en un momento que la mente no lo tenga caliente y sea suave, pero que me pille un poco con la mente cruzada y suelte allí lo que a algunos no le quieran. Así que, desde luego, por favor. don Pedro, habla usted claro y meridiano, como dice usted, castellano, de aquí de Guadalajara, del que se entiende muy clarito. No tenemos tiempo para más, pero yo creo que la postura de la plataforma ha quedado muy clara y sus temores también. Borja, muchas gracias por haberme acompañado una semana más. Madre mía, qué contundente es don Luis. Así se tiene que ser siempre. Así se tiene que ser siempre. Don Pedro, que tenga usted mucha suerte en su lucha. Gracias. Desde luego no le dejan descansar. Es que la lucha mía es de todos los alcaldes, las organizaciones que estamos ahí, desde Ecologistas en Acción, sindicatos, en fin, todos, porque no somos solamente, como yo algunas veces le he dicho, algunos que hemos tenido reuniones, porque al principio nos recibían, pero como que éramos pues un colectivo de gente que se monta en una plataforma pero claro, cuando después han podido comprobar que nosotros somos gente seria, somos profesionales del ferrocarril, que le preparamos mallas para decirles cómo están las mallas en cuanto a ocupación, le preparamos cuánto tienen que negociar con Renfe, bueno, negociar ya no, sino que plasmarlo en un convenio. Y claro, pues algunos dicen, bueno, es que otras plataformas no, pero oiga, es que... Sí, pero esta está conformada por quien está conformada. Que no hay tiempo para más, don Pedro, que muchas gracias por venir. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 de la tarde tenemos una cita para el análisis de la actualidad aquí en la mesa de 19 horas. Hasta mañana.